Bueno, en los últimos días han sucedido hechos similares en cuanto a la caída de ramas, el desprendimiento de ramas de gran tamaño, con coincidencias, porque ha sido en el centro, sobre mesas de café. Afortunadamente no había nadie en ese momento, dicen que tiene que ver con la época del año, pero los árboles son todo un tema, ¿no? Para nosotros y para la gente en general. Claro, estamos acostumbrados a ver estos episodios cuando hay viento sonda los mendocinos, pero en esta oportunidad no había viento y se cayeron igual. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar acerca de eso con el ingeniero agrónomo Salvador Micali, que nos está acompañando por estos momentos. Buen día, ¿Qué tal? Salvador. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias para nosotros también. ¿Qué puede haber pasado con esas ramas grandes que cayeron cuando no había viento? Bueno, esto no es un problema de ahora, esto es un problema de hace muchísimos años. Yo podría decir que no hay una política de arbolado público en la provincia de Mendoza desde hace 45 años. Y esto entonces se manifiesta de distintas maneras. Es decir, empezando ahora, se manifiesta con mayor severidad por la falta de agua de todos modos, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se hace una política de arbolado a través de tantos años, nosotros tenemos que tener en cuenta que el arbolado de Mendoza acá prácticamente en el centro tiene más de 110 años. Entonces hay una serie de árboles que están, ya hay que reponerlos. Y eso es uno de los problemas graves que hay. No hay una reposición como debe ser. ¿No se ve a simple vista lo que le está pasando al árbol? Sí, se puede ver perfectamente bien. ¿Se puede anticipar un hecho de estas características? Sí, lo que pasa es que empezando que no hay un riego adecuado, ese es uno de los problemas graves. Entonces, a través del tiempo se manifiesta cada vez más esa falta de agua. Porque antes las acequias, nosotros tenemos que tener en cuenta que antes las acequias eran todas de piedra colocadas en la tierra. Claro. Después empezaron y eso, digamos, permitía la filtración del agua que corría en las acequias. Hay que tener en cuenta una cosa. Si el árbol tiene 12 metros de copa, las raíces también tienen 12 metros. Es decir, si nosotros después colocamos, antes estaban todas las acequias, ahora colocamos nosotros nada más que en el nicho, nada más 80 centímetros, 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce aparte una especie de un bulbo de agua nada más y no se riega el resto. Entonces, cada vez hay menos riego. Las hojas cada vez son más chicas. Entonces, eso se manifiesta de esa manera. Debería además, con el famoso, diferente la sequía, digamos. Empezando que ahora con el famoso cambio climático, que efectivamente hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y yo siempre digo una cosa, acá en la provincia, en la ciudad de Mendoza hay aproximadamente 50.000 árboles y deben de faltar, no sé, 25 o 30%. Ocurre lo mismo en los departamentos, es decir, no ha habido una reposición adecuada. Antes habían muchos viveros, en la actualidad quedan muy pocos viveros, entonces la reforestación que se debe hacerse no se hace. Entonces, eso es uno de los tantos problemas que ocurren con el arbolado público. Salvador, y nosotros vemos, y además recibimos una gran cantidad de llamados, digamos, de pelea funcionario municipal vecino, porque el vecino va detectando que el árbol está, digamos, o va cayendo para algún lugar, o notan que está ahuecado, van notando distintas circunstancias respecto del árbol, y cuando van, a veces los especialistas de la municipalidad no se lo quieren talar o no se lo quieren podar, ¿no? Y después pasan este tipo de cosas. Claro, lo que pasa, empezando que el vecino no puede tocar el árbol, empezando por ahí. Eso es y claro. Después, eso es de la municipalidad. ¿Y qué es lo que pasa? No se hace una inspección adecuada y profunda de todo el arbolado público. Cuando se hace, por ejemplo, la reforestación, y eso se ve en los barrios jóvenes, también se ve, hacen la reposición, colocan un árbol de 1,50 m de altura a lo sumo, entonces ¿qué es lo que pasa? Después no van a verificar si efectivamente ese árbol ha brotado o no ha brotado, si tiene agua, si no tiene agua, si tiene una enfermedad. Entonces es otro de los famosos asuntos de los controles. Eso es una cosa que falla en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos, hasta en la casa de uno, falta un control. Salvador, ¿qué signos debería tener en cuenta el comerciante del centro mendocino, el vecino en general, para saber que algo puede estar andando mal con el árbol que está en la vereda de su comercio o de su casa? Bueno, empezando que tendría que reclamar, por ejemplo, de que no pasa agua. Yo considero de que
por ahí no es que tanto falte agua, hay un problema de control. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos en la provincia de Mendoza, ya lo hemos manifestado otras veces, tenemos aproximadamente 400.000 hectáreas bajo riego, 400.000. Nosotros tenemos una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que representa el árbol para Mendoza? Representa todo. Si nosotros no tenemos agua para el 1% que representa el árbol, entonces, ¿cómo es posible? El árbol representa para Mendoza todo. Todo representa Mendoza. El famoso asunto de que en Mendoza es la ciudad bosque. No, la ciudad bosque porque lo ha hecho el hombre. Si nosotros no hacemos un verdadero control, una verdadera mantenimiento de eso, va a ocurrir este asunto que se van a romper algunas ramas y demás. Claro, a uno le llama la atención esto que usted mencionaba, ¿no? Los árboles tan grandes con esos canteritos tan chiquititos, pero pensaba yo, de manera ignorante, que cuando uno lo regaba, digamos, el agua se distribuía uniformemente para toda la raíz. ¿No es así? No, hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros tenemos toda la sequía impermeabilizada y tenemos nada más que en el nicho, es decir, 80 centímetros, 1 metro si nosotros lo regamos, prácticamente el agua se produce una especie de bulbo ahí donde está el agua y no se dispersa hasta los 8 o 10 metros que tiene el árbol de diámetro. Claro, y se van secando la raíz. Entonces, claro, se van secando las raíces. Entonces, de esa manera también se van secando las ramas. Eso se puede ver perfectamente bien y yo lo he manifestado. Por ejemplo, si uno ve la calle Las Heras, la calle Godoy Cruz, la calle Gutiérrez, la calle Chile y demás, que son plátanos, si uno miraba arriba y no veía el cielo. En la actualidad ve el cielo. ¿Qué es lo que pasa? El follaje cada vez más chico. Ahora yo le pregunto como ingeniero agrónomo y también un poco en consonancia con lo que nos está pasando en cuanto a crisis hídrica en la provincia, ¿las especies que tenemos en nuestra ciudad son las adecuadas? Digo, ¿son las que mejor se adaptan a lo que nos está pasando? Bueno, hay algunas cosas que hay que considerar. Por ejemplo, nosotros no podemos colocar, por ejemplo, una acacia visco o otro árbol que sea chico en las grandes avenidas. No podemos colocar nosotros eso en la calle de Las Heras, por decir en la calle San Martín. Los mejores árboles para eso son efectivamente los plátanos, pero si nosotros no los cuidamos, nosotros podemos ver perfectamente bien en infinidad de lugares que no tienen nicho, entonces no se riega. Ahora, Salvador, estos dos que cayeron en las últimas horas son álamos. Plátanos, creo. O plátanos. Esto me parece que son plátanos. Plátanos. El de Bonafide pensé que había sido un álamo, ¿no? Sí, estos eran son plátanos. Bonafide, ¿cuál Esto es plátano. Claro, uno sucedió hace 8 días, que fue también en la puerta de un café. Una pareja sintió el crujir del árbol y alcanzó a resguardarse. Sí, eso es plátano. Son plátanos. Se estaba haciendo desde el municipio, ¿no? Esta política de Estado que habían intentado plantear en la gestión anterior. Al inicio de la gestión anterior de Alfredo Cornejo se había planteado un censo del arbolado público de todo el Gran Mendoza. ¿Usted tiene conocimiento de qué pasó con eso? Perfectamente identificado, lo conozco, pero perfectamente bien eso. Porque me ha tocado, digamos, me han llamado para ver ese asunto. El municipio está formado por los 6 municipios de todo el Gran Mendoza. Y hay un proyecto muy grande, muy interesante, que salía aproximadamente $4,5 millones, que era financiado por el BID, la Nación y la provincia. Se tendría que haber firmado esto en diciembre, los primeros días de diciembre. No se ha firmado. ¿Qué es lo que pasa? Con los cambios de gobierno y aparentemente el BID parece que ha restringido eso y todavía no hay como debería haber sido. ¿Qué es lo que pasa? El inventario hay que hacerlo en pleno verano. No lo puede hacer en invierno. ¿Por qué razón? Porque en invierno no sabemos si el árbol está seco o ha perdido la hoja. ¿Qué nos daría de beneficio ese censo? Ese censo nos daría a conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Eso es perfectamente bien.
Este es el famoso proyecto. Ajá. Este es el famoso proyecto. Ese que tiene en la mano, Sí, justamente de lo que estamos hablando. Eso, ese. Ajá. Bueno, esto está esperando una firma, ¿no? Está en proceso. ¿Qué es lo que faltaría para que se lleve a cabo el proyecto Bueno, del censo? empezando que, vuelvo a decir, lo primero que hay que hacer en todos los órdenes es un inventario. Hasta en la casa de uno tenemos que hacer un inventario si nos falta azúcar o no nos falta azúcar. Claro. Esto también hay que ver qué estado hay, si faltan árboles o no faltan árboles, en qué estado están. Entonces eso se tiene que hacer en verano. Eso es lo primero que habría que hacer. En su oportunidad creo que sería algo así como $850.000. La gente decía que era mucho. No es mucho, porque es un inventario para saber efectivamente qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que tendríamos que hacer. Además, aparte ¿cuánto otra cosa, hace que no se les echa plata a los árboles? bueno, eso es algo. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente no hay viveros, entonces no hay reforestación. Hay que hacer forestación y reforestación. Prácticamente en la provincia han desaparecido todos los viveros más importantes. Prácticamente, por ejemplo, el vivero, Hay una sola provincia. el famoso vivero Pedriel. ¿Salvador tiene idea por qué han desaparecido los viveros más Bueno, grandes? empezando que habían la dirección antes de recursos, ahora es de recursos naturales, antes de bosque y parque provincial y demás, tenía un montón de viveros. Ahora prácticamente tiene uno solo. El parque... El vivero que tiene el parque, el vivero central, que está cerca de la universidad, es para especies de flores o arbustivas. Ajá. No es Claro. para producir No es para- árboles. Nosotros hemos visitado uno de la Secretaría de Ambiente y de Recursos Naturales, hemos visitado uno que está aquí en Capital, donde se hacen, digamos, dónde? se plantan. Acá en Ciudad, no recuerdo bien la dirección exacta, pero hemos visitado uno. Bueno, Desde allí, no, porque digo, en la ciudad había más. En la ciudad prácticamente no hay ningún vivero. El vivero que era de la Dirección de Paseos Públicos de la Municipalidad de la Capital estaba en la calle José María Godoy 417 de Las Heras. Ahora lo quieren llevar a donde estaba la UCIM, allá en el parque. Lo quieren llevar, todavía no está totalmente hecho. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese es uno de los problemas graves que hay. No hay viveros. Los municipios prácticamente no tienen viveros. Entonces se nutren de la Dirección de Paseo Público del vivero Pedriel o el vivero Sur. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no tenemos árboles para hacer reforestación. Y les puedo dar datos precisos, entonces que son alarmantes, sinceramente, con respecto a eso. Supongo, por lo que me dice, que ya lo vamos a averiguar en detalle, pero supongo que si esto venía financiado por el BID, puede que sea parte de todos esos proyectos que nosotros informábamos el año pasado, que habían quedado rehenes de alguna forma entre la puja política entre el oficialismo y la oposición, por endeudamientos, y también que de alguna forma lo habían planteado como la posibilidad de tratarlo más adelante. Pero bueno, aquí tenemos un ingeniero agrónomo que dice que este censo se hace en verano, que no hay tiempo para este tipo de pujas, pero evidentemente... Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando hay cualquier proyecto es un inventario. Y se tendría que haber hecho a partir de octubre aproximadamente hasta marzo. Todavía no se empieza a hacer. Claro. Entonces, se han presentado empresas muy importantes, conocidas mundialmente, que lo hacen con drones y demás, se han presentado para hacer eso. Pero no se ha firmado la cosa, aparentemente hasta ahora se tendría que haber firmado creo que el día 8 de diciembre, creo. Pero la situación, digamos, llegar a esto, ¿no? ¿Por qué esto? ¿No? Estamos como viendo el bosque, porque hasta ahora veíamos el árbol, y estamos viendo la situación en general, ¿no? Se ha caído en una especie de abandono, ¿no? Por parte de las políticas públicas en relación a los árboles, y bueno, vamos viendo que cada vez que hay un viento sonda, hay una tormenta fuerte, son muchos los árboles que caen. Nosotros culpábamos a los fenómenos meteorológicos, pero tiene que ver también con el estado de la arboleda. Claro, pero mire, no se caen tantos árboles. Nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si en la ciudad de Mendoza hay 50.000 árboles, ¿cuántos se han caído? Claro. Son contados. La municipalidad de Godoy Cruz, es decir, Godoy Cruz tiene aproximadamente 250.000 árboles.
Guaymallén tiene 330.000 árboles. Y si sumamos todo eso, tenemos aproximadamente, bueno, 4 millones de árboles, 1.400.000 árboles en la provincia. Sin contar los privados, solamente eso, deforestación, digamos, municipales. Municipal, Claro. municipal, nada más. Porque eso es lo que tiene que ver la parte oficial, únicamente el arbolado público. Las cosas que están dentro de la casa son privados. Bien. Entonces volvemos a insistir, si no hay digamos, hay viveros que produzcan plantas, entonces nosotros no vamos a poder hacer la forestación y la reforestación como se debería hacer. Vuelvo a decirte, por ejemplo, en la ciudad de Mendoza creo que deben de faltar aproximadamente un 25-30% de arbolado público. ¿Cuántos son los que se plantan? Son contados. Claro. Son contados, porque no hay producción de plantas. Nosotros, por ejemplo, decimos, si plantamos, bueno, falta el 25%. ¿Cuánto es el 25% en 50%? En 50.000 árboles. Si nosotros tendríamos que hacer una reforestación, digamos, qué sé yo, de 15.000 árboles y nosotros plantamos 1.000, quiere decir que van a pasar 15 años para reforestarse lo que en este momento falta. Sin contar lo que se van a secar o se van a caer. Es decir, me refiero, no alcanza. Por esa razón estaba ese proyecto de refuncionalización y hacer producir plantas. Ojalá que se pueda concretar, Salvador. Le agradecemos muchísimo que haya venido hasta aquí. Bueno, yo espero que se concrete. Yo soy un defensor del árbol, pero de toda mi vida. Se nota. En la facultad daba esa materia y demás. Soy vicepresidente del Consejo de Defensa del Arbolado, que prácticamente no tenemos reunión porque no nos llaman a reunión. Soy vicepresidente del Centro de Ingeniero Agrónomo de Mendoza y tratamos en el Centro de Ingeniero Agrónomo, tratamos este tema. Y estamos tratando de tener reuniones, y tenemos reuniones y damos cursos. Le dé la importancia que realmente tiene. Le damos la importancia que tiene. Sin embargo, y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Empezando que los que están en los puestos claves muchas veces no son idóneos en el tema. Eso lo sabemos. Son por cuestiones políticas, colocan gente que no es idónea. Ese es el primer problema que hay. Tenemos que colocar gente idónea en todos los aspectos, en todos los cargos. Eso no pasa solamente acá, digamos, eso pasa en el país. Sí. Es un problema grave esa parte, la parte política. Y lo hemos podido ver toda la gente que se ha hecho cargo en la actualidad de todos los cargos de todas las provincias, y no hay gente idónea. Son los famosos punteros y demás. Muchísimas gracias, Salvador.